Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y lo hizo de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Iré a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y toda aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, aún nada. Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Entonces la echaron. Y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red llena de peces, porque no estaba lejos de tierra, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Traigan algunos de los pescados. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total, y aunque había tantos, la red no se rompió. Vengan y desayunen. Ninguno de ellos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Dios les bendiga, buenos días. Soy el pastor Manuel Jiménez, el pastor de la Iglesia Cristiana Pan de Vida en Denver, Colorado. Qué bueno que está con nosotros. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban los discípulos juntos esta vez. Ellos eran 7 los que estaban ese día ahí reunidos, y estaba incluyendo Tomás. La semana pasada hablamos acerca de Tomás, que no estaba en la vez que Jesucristo se les había presentado. Ya Jesucristo se les había presentado en un par de ocasiones. Esta vez los discípulos se habían reunido, y el apóstol Pedro, quien era muy impulsivo, toma una decisión. Él les dice a los demás: me voy a pescar. Esto implicaba que él estaba regresando a su antigua profesión de pescador. Esa era la profesión que él tenía antes de venir a Jesús. Después de todo lo que había pasado en los últimos días, él ya no aguantaba más. El encierro, la incertidumbre, la espera, a pesar de que habían visto a Jesucristo, pero ya no era lo mismo. Ya las reuniones con el Señor Jesucristo ya no eran más, y muchas cosas habían cambiado. Imagínese cómo se ha de haber sentido el apóstol Pedro y los demás en esos momentos. Al igual que nosotros, estamos pasando por unos tiempos en los que, por causa de esta pandemia del coronavirus,
también hay muchas personas que han llegado al punto de decir, ya no aguanto más, quiero que esto se acabe. Esta situación ha sacado de muchas personas el que se están volviendo impacientes, ansiosos, violentos, muchos comen más de lo que es debido y otros se quedan despiertos hasta tarde, algunos padecen de insomnio, no pueden dormir normal o regularmente, algunos se salen afuera de sus patios, otros salen al parque, se van a correr para pues sacar lo que está pasando con ellos, pero otras personas están prefiriendo no hacer caso y hay algunos que están saliendo a protestar porque ya no aguantan más y dicen preferimos trabajar, preferimos salir, y pues para ellos ha perdido el sentido de la vida, el valor, y ha tomado más el valor el salir a trabajar, porque la situación es difícil. Estamos pasando y viviendo tiempos difíciles en el que muchas personas están reaccionando de diferente manera. Al igual, el apóstol Pedro y los demás discípulos no sabían ellos qué hacer, no sabían qué era lo que les esperaba el futuro. El apóstol Pedro pues dijo, vuelvo a pescar. Los demás le dijeron, pues nosotros también, vamos contigo. ¿A qué nos quedamos aquí? Vamos contigo. Fíjense cómo una persona puede influenciar a otros. Podemos influenciar para bien, podemos influenciar para mal. Así que procuremos influenciar a otros positivamente. Hagamos el esfuerzo. Era un tiempo de cambio para ellos, un tiempo de ajustes, un tiempo de transición. ¿Ahora qué? Así que se fueron a pescar. Pedro, al igual que algunos otros de los discípulos, era pescador. Eran pescadores. Cuando Jesucristo lo llamó a seguirle. Me imagino al apóstol Pedro recordando su llamado a ser pescador de hombres. Cómo él, al venirse a pescar junto con los discípulos, vinieron a él memorias, empezó a recordar la pesca milagrosa. Tal vez él estaba recordando los últimos acontecimientos acerca del arresto y la crucifixión de Jesús, o cómo él, como seguidor, como discípulo de Cristo, le había hecho la promesa al Señor Jesús: aunque todos te negaren, aunque todos tropiecen, yo no. Esto lo encontramos en Marcos 14:29. Como él le había prometido al Señor que él nunca se avergonzaría ni lo negaría. ¿O qué tal que el apóstol estaba imaginándose al estar ahí en la barca cuando él lo negó 3 veces? Yo imagino que cada vez que se escuchaba un gallo cantar, pues me imagino que él se recordaba y se avergonzaba y sentía esa culpabilidad. Pues ahí estaban el apóstol Pedro junto con los demás procurando pescar. Pasaban los minutos, las horas, y ellos estuvieron ahí por largo tiempo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa y les preguntó si tenían algo de comer. Ellos, desvelados y cansados, respondieron con un no. Jesús les dijo, aunque ellos no sabían que era Jesús: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el apóstol Juan, él mismo
escribe y dice: aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. El apóstol Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se aventó al mar. Había algo familiar en toda esta escena, algo que se repetía otra vez: la pesca milagrosa. Solo podía ser el Señor. Pedro reaccionó por impulso nuevamente, y al verse encontrado como estaba, pues actuó por impulso y se aventó al mar. Vino hacia donde estaba Jesús. Le ha de haber dado muchísimo gusto, pero de repente, le fallé al Señor. Pues Jesús había hecho una fogata, y esto debió haberle recordado a Pedro aquella fogata en la noche que él negó al Señor Jesús. Leemos en Marcos 14:54 que dice: Pedro estaba sentado con los alguaciles calentándose a la lumbre en esa fogata. Imagínense al apóstol Pedro venir por impulso, con gozo, con alegría, pero de repente se recuerda: le fallé al Señor. Y parecía que había asuntos que no se habían arreglado. Pero el Señor Jesucristo los invitó a desayunar pescado y pan, más el pescado que ellos trajeron. Jesucristo les preparó el desayuno, también les sirvió. Todos ellos estaban avergonzados, tal vez no tanto como Pedro, pero ellos sabían que han sido temerosos y que les faltaba. Jesucristo los había perdonado. Jesucristo quería mostrarles que los amaba. No los regañó, no les dijo cosas. Imagínense qué momento desayunar con Jesús esa mañana. ¿A usted le gustaría desayunar con Jesús cada mañana? Usted bien puede, si lo quiere. Imagínese escuchar la voz de Jesús. Imagínese usted sentir su presencia. Me imagino los discípulos sentados alrededor de la fogata, saboreando el desayuno que Jesús les había preparado. Puedo imaginarme el olor de la comida cocinándose, el olor del pan, pero sobre todo la alegría y el gozo de estar nuevamente con su Salvador, el Señor Jesucristo. Tal vez usted, hermano y hermana, a usted que nos escucha, que nos ve, tal vez esté en una situación semejante a la de los discípulos. Ya no aguanta esta situación, no aguanta estar encerrado, no aguanta sin ver a su familia, no aguanta sin salir, sin trabajo, tal vez sin rumbo, y se siente mal de que sabe que puede hacer más, pero hay muchas cosas por las que no las hacemos. No seamos impulsivos y tengamos paz con Dios. No actuemos por desesperación. Busquemos el rostro de Dios, busquemos su ayuda. Tengamos paz con Dios primero, tengamos confianza de que Dios proveerá, de que Él quiere darnos el consuelo y las fuerzas para soportar este tiempo de prueba. No regrese a esa antigua forma de vivir sin Cristo, no regrese a sus antiguos pecados. Sepa que el Señor le busca y le llama y quiere encontrarle para que sea transformado. Pidámosle perdón a Dios, que Dios desea perdonarnos y restaurarnos. No regresemos a nuestra antigua forma de vivir sin Cristo. Sepamos que Él nos ha hecho un llamado muy importante y que todavía falta bastante por hacer. La respuesta
está en Cristo Jesús. Este mundo necesita a Cristo Jesús. Nos damos cuenta que los gobiernos se han encontrado ante esta situación de esta pandemia y hay muchas preguntas sin responder. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos volvernos a Él. La respuesta es Cristo Jesús para nuestro tiempo, hoy. Y Él nos invita a que traigamos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades. Dios quiere darnos el descanso, quiere darnos el consuelo a todo aquel que lo quiera. Tenemos que enfrentar la vida con la confianza de que nuestro Señor y Salvador viene a nuestro encuentro para fortalecernos y animarnos. Él nos conoce, Él conoce todo, Él sabe todas las cosas por las que estamos pasando. Él quiere suplir nuestras necesidades y recordarnos que Él nos ha llamado a seguirle y sobre todo nos ha hecho esta promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días. Así que anímate, confía en el Señor Jesucristo, recíbele en tu vida, acércate, Él te ama. Hermano y hermana, usted que nos escucha, usted que nos ve, volvámonos a Dios, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. ¿Qué te parece si en este día tú lo invitas a que entre a tu vida? Recíbele como tu Señor y Salvador, pídele que te ayude y que te cambie. La obra que Él ha empezado, Él la terminará, Él la va a continuar. Vamos a orar. Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos perdón. Cuando hemos caído en desánimo, en tristeza, cuando hemos perdido el rumbo, cuando nos ha faltado la fe, cuando hemos sido tentados a querer regresar a nuestras antiguas formas de vida o costumbres o malos hábitos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Pon en nosotros la fuerza, el ánimo, la fortaleza, Señor, para seguir adelante cada día. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en nuestras vidas, en nuestros países. Todo el mundo está en una situación en la que te necesitamos hoy más que nunca. Trae salvación, Dios. Trae sanidad, trae liberación. Líbranos de todas las cosas que nos están afectando y ayúdanos. Tus manos te encomendamos las necesidades que hay de nuestros oyentes, los que nos ven. Te pedimos por los hermanos de la congregación, sus hogares y sus familias. Te pedimos por nuestros países. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta la próxima.